Muy bien. Muy buenas tardes a todos y a todas que nos acompañan esta tarde. Sean ustedes bienvenidos a este taller de herramientas para la construcción de capacidades en la incidencia ambiental. Me voy a permitir presentar a las autoridades que nos acompañan esta tarde, a la maestra Getsemaní Moreno Martínez, directora general del Instituto de la Juventud del Estado de Chiapas. Nos acompaña también la diputada Adriana Bustamante Castellanos, diputada local, secretaria de la Comisión de Ecología y Medio Ambiente y vocal de la Comisión de Bosques y Selvas. Nos acompaña también el biólogo Ezequiel Benítez Díaz, director general de Cooperación Internacional e Implementación de la CONABIO y presidente del órgano subsidiario de asesoramiento científico, técnico y tecnológico del Convenio sobre Diversidad Biológica. Y de igual manera nos acompaña el maestro Eder Medina Morales, enlace del colectivo Quibernus. Muy buenas tardes. A continuación, para dar orden al programa, damos el espacio para que nos dirija unas palabras la diputada Adriana Bustamante Castellanos, diputada local y secretaria de la Comisión de Ecología y Medio Ambiente y vocal de la Comisión de Bosques y Selvas. Adelante, diputada. Parece que tiene un pequeño problema. Ok. Bien, pasaremos entonces con las palabras del biólogo Ezequiel Benítez Díaz, director general de Cooperación Internacional e Implementación de la CONABIO y presidente del órgano subsidiario de asesoramiento científico, tecnológico del Convenio sobre Diversidad Biológica. Adelante, biólogo. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Compartir con ustedes, me van a tener que aguantar un rato tirándoles unos rollos que espero sean interesantes para ustedes en este taller de herramientas para la construcción de capacidades en la incidencia ambiental, en el entendido pues de la importancia que tienen los jóvenes en el presente y en el futuro, especialmente para los temas ambientales. Agradezco muchísimo la invitación y manifestar también el interés de CONABIO en trabajar tanto en Chiapas, como verán más adelante, como con los jóvenes que son el futuro. Muchas gracias. Muchísimas gracias, biólogo. De igual manera, escuchamos el mensaje del maestro Eder Medina Morales, enlace del colectivo Quibernus en Chiapas. Adelante, maestro Eder. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Primeramente, agradecerle a la organizadora de este evento, nuestra quibernauta Alma Nay Narváez Barrios, que ha estado promoviendo otras actividades y en este caso haciendo pues uso de las plataformas digitales en el escenario de la contingencia sanitaria. Se está estableciendo este taller que, como ya lo han venido comentando mis demás compañeros, está enfocado en poder ofrecer nuevas capacitaciones, fortalecer las capacidades técnicas y las habilidades profesionales que cada uno de ustedes busca desarrollar en el marco del desarrollo de sus proyectos, la posibilidad de poder generar nuevas alianzas. Entonces esperamos que este taller de incidencia pueda generar en ustedes este marco de conocimientos, prácticas, nuevos saberes y que podamos en conjunto establecer mecanismos de colaboración. Ella trabaja desde Cochulel y nosotros desde Quibernus. Brevemente les comento, somos una organización a nivel nacional. A mí me toca representar el capítulo en Chiapas y lo que buscamos es promover liderazgos éticos. Estos liderazgos no solamente tienen que ser en el escenario público, sino también en el sector social, la academia, el sector empresarial y obviamente el sector público, gubernamental y sociedad civil. Entonces, les agradecemos a todos su tiempo. Esperamos que este espacio sea de mucho aprendizaje y nuevamente regresamos con el Instituto de la Juventud. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestro, por su mensaje. Y bueno, no sé si ya se encuentra con nosotros la diputada Adriana Bustamante Castellanos. Me parece que tenía problemas de conexión.
Bien, me parece que no. Bueno, a continuación escucharemos las palabras, el mensaje de la maestra Getsemaní Moreno Martínez, directora general del Instituto de la Juventud del Estado de Chiapas, y la inauguración de este taller. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, tengan todos y todos aquí el día de hoy que están presentes. Sin duda dicen por ahí que la naturaleza no se equivoca cuando cambian las cosas. Es una razón por la cual nosotros estamos acá, estamos interesados y agradecemos también la participación y ese interés en conjunto que tiene la asociación Quibernus en su versión Chiapas, así como, bueno, liderado por el maestro Eder Fabián Medina Morales y en especial al colectivo, a la asociación Ecochulel, impulsado por la bióloga Alma Narváez Barrios. Jóvenes, ¿qué les comentamos? Estamos en pleno COVID-19. Esto nos ha hecho cambiar muchas realidades. Sin duda alguna nos ha obligado a romper esos paradigmas. ¿Qué es un paradigma? Es una regla, es una normatividad que nosotros ya creemos establecidos. Y nosotros, como juventudes, tenemos la obligación, antes de COVID y después de COVID, de ser esos generadores de nuevas decisiones, de nuevos espacios, de romper ya las puertas, porque ya no estamos para tocarlas. Y qué mejor que sea este taller que ya también necesitamos hablar sobre incidencia ambiental. Nosotros tenemos un pacto a nivel internacional. Este pacto es de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, de la Agenda 2030 de la ONU, que está alineado e implementado en nuestro Plan Estatal de Desarrollo Chiapas 2019-2024. Y tenemos que darle cumplimiento. Entre ellas está la acción por el clima, vida submarina y el de vida en ecosistemas terrestres. Pero si nada más queda como objetivos, nada más queda como unos buenos acuerdos y nada más queda como teoría y no pasa del papel a la acción, jamás nunca vamos a ver esos resultados tanto que estamos anhelando. Y qué bueno, les aplaudo y les admiro que así como ustedes y otras organizaciones que están el día de hoy también aquí reunidas, el esfuerzo que también hace el Congreso del Estado a través de nuestra diputada, la licenciada Adriana Bustamante Castellanos, quien es secretaria de la Comisión de Ecología y Medio Ambiente y vocal de la Comisión de Bosques y Selvas, así como la presencia del director general de la Cooperación Internacional de la CONABIO, el biólogo Ezequinio Benítez Díaz, y también a la presidenta del órgano subsidiario del asesoramiento científico, técnico y tecnológico del Convenio sobre la Diversidad Biológica, al biólogo Pedro Sánchez Montero, quien es director de Áreas Naturales y Vida Silvestre de la Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural. Chicos, estos espacios son para ustedes, aprovéchenlos. Este taller esperamos que sea totalmente de su agrado. Estaremos a sus órdenes por medio de estas actividades del 27 al 30 de octubre. Entonces, sin más por el momento, agradeciendo la buena disposición tanto de nuestros ponentes, así como de todos aquellos organizadores y ustedes que tienen la buena voluntad para poder estar en este momento acá, para dar un poquito de su tiempo y poder aprender un poquito más de lo que ustedes saben. Damos por inaugurado, siendo las 5:41 del día 27 de octubre de 2020, inicio al curso taller Herramientas para la construcción de capacidades en la incidencia ambiental. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, maestra. Gracias a usted por sus palabras. E invitamos a todos a que prendan sus cámaras como la foto inaugural para tomar la captura de todos los que están asistiendo a esta actividad de este taller de herramientas para la construcción de capacidades en la incidencia ambiental. Ok, esperamos que prendan sus cámaras para tomar una captura de todos los que estamos aquí asistiendo a este taller. Gracias a todos y a todas por prender sus cámaras. Ahora, a la cuenta de 3, empiecen a sonreír para que salgan contentos de que estamos alegres de estar en esta actividad. Muy bien, muchísimas gracias. 1, 2, 3. Excelente. Muy bien. Excelente. Se ven excelente, muy bien. Bastantes caras aquí, muy bien.
Muy bien, pues agradecemos a nuestras autoridades que nos hayan acompañado para la inauguración de este taller y a continuación dejamos los micrófonos a nuestra amiga Alma Narváez para que nos dé continuidad al programa que se tiene previsto para este taller, herramientas para la construcción de capacidades en la incidencia ambiental. Adelante, Alma. Bueno, nuestra amiga Alma acaba de entrar nuevamente en conexión. Adelante, Almita. Chicos, chicas, deben de recordar que a veces la tecnología nos traiciona. A ver si ya. Ok, gracias. Alma, estamos presentándote para poder hacer la continuidad del programa en el tema del taller. Hola a todos, buenas tardes. Muchísimas gracias a la secretaria Getsemaní, al biólogo Ezequiel Benítez, David, a la diputada Bustamante, a todos los chicos, bienvenidos a este taller. Nos da mucho el que se hayan sumado al llamado por la naturaleza. Y como bien dice la secretaria Getsemaní, estamos en un año histórico en el cual nos tocó ahora estar en casa y cuidarnos, pero eso no nos limita a seguir compartiendo el conocimiento y bueno, en este mes que se celebró mucho hay fechas importantes, una de ellas es el Día Internacional por la protección a la naturaleza y esta semana también se inaugura lo que es la Semana Nacional de la Protección en las Áreas Naturales Protegidas. Y bajo este preámbulo damos la palabra al biólogo Ezequiel Benítez. No sé si me ayudan ahí a compartir pantalla sobre la información, David. Gracias. Y bueno, agradezco el que se haya sumado a esto al biólogo Ezequiel Benítez, quien es director general de Cooperación Internacional e Implementación de la CONABIO, es presidente del órgano subsidiario de asesoramiento científico, técnico y tecnológico del SOPSTA, del Convenio sobre Diversidad Biológica, biólogo por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, con estudios de maestría en la Facultad de Ciencias de la UNAM, y de doctor en la Universidad de Córdoba. Labora en su creación en 1992, cuenta con más de 50 publicaciones en revistas científicas, capítulos de libros y artículos de difusión. Ha representado al Gobierno de México desde 1994 en más de 50 países. Es punto focal desde 1990 en más países. Es nación para los el la Comisión Internacional de Flora y Fauna Silvestre, es decir, la Intergubernamental Mexicana sobre Diversidad Biológica y Servicios de los Ecosistemas y la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza. De periodo 18-2001 y a implementar uno más que se llama Retos de la Agenda de la Biodiversidad para la próxima década. Bienvenido, biólogo. Muchísimas gracias. Es tiempo ya para que haga mi presentación. Ustedes me dicen. ¿Sí? ¿Me escuchan bien? Adelante. Sí, escuchamos bien. Perfectamente, biólogo. Muy bien. Excelente. Pues vamos a empezar. Espero que se vea la primera lámina. Agradezco muchísimo la invitación también a Alma Anay Narváez, que me encontró, creo que por Messenger, para hacerme la invitación para este evento al cual estamos participando con mucho gusto, como lo mencioné anteriormente. Bueno, en este intento de aportar estas herramientas
de construcción de capacidades hacia la incidencia ambiental, pues yo creo que en primer lugar es engancharnos sobre cuál es la situación que estamos viviendo en cuanto al medio ambiente, tanto a nivel global como nacional y en lo particular en Chiapas, y cómo los jóvenes se pueden involucrar más para participar activamente en lo que nos toca, ¿no? En estos retos que enfrentamos actualmente, ¿no? Voy a empezar mencionando pues un poquito de los últimos años, la última década que a nivel internacional, dentro del Convenio de Diversidad Biológica, que es el Tratado de las Naciones Unidas que incluye el mayor número de países, 196 países desde 1992 en la Cumbre de Río, ha tratado de cumplir con los 3 grandes objetivos que tiene, que son la conservación, el uso sustentable y el reparto de los beneficios que se derivan del acceso a los recursos genéticos de manera equitativa. Desde 92 está luchando por eso y desafortunadamente no lo hemos podido lograr. Hoy, en el 2020, estamos cerrando un ciclo de 10 años del Plan Estratégico 2011-2020, que incluye las famosas 20 metas de Aichi, que son las que aparecen a la mitad de esta imagen, este plan estratégico. Pues en Nagoya estuvimos todavía en la redacción de estas metas. Se planteaba en 10 años poder cumplir una serie de metas muy concretas en distintas áreas para buscar esta visión de vivir en armonía con la naturaleza. Desde entonces han pasado varias conferencias de las partes, de Nagoya a la India en el 2012, 2014 Corea, 2016 México tuvo el privilegio de organizar la conferencia de las partes y la última fue en 2018. En este mes deberíamos estar en la COP de China para adoptar el nuevo plan estratégico para la siguiente década. Pero ¿qué es lo que ha pasado en estos 10 años, ¿no? Desafortunadamente, la última evaluación global que se aprobó el año pasado por parte de la IPBES, que es la Plataforma Intergubernamental sobre Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos, pues nos dice que estamos viviendo la peor crisis de pérdida de biodiversidad en la historia desde que el ser humano como especie camina sobre este planeta. Hoy día tenemos cerca de 1 millón de especies en peligro de extinción, 3/4 partes de la superficie terrestre y 2/3 de los océanos han sido profundamente impactadas. Eso de las selvas vírgenes y los lugares pristinos e intactos que nos decían, pues ya no son cosa tan común como antes y es ahora la excepción, desafortunadamente. Siguen las 5 principales causas de pérdida de biodiversidad, trabajando fuertemente, solas o acompañadas. Seguimos teniendo las 5 principales causas son la pérdida de hábitat por cambio de uso de suelo o del mar, la sobreexplotación de las especies, el cambio climático, la contaminación y las especies exóticas invasoras. La cantidad de plásticos que se desecha en los mares, que cada vez aparecen más en las noticias, ha aumentado 10 veces desde 1980. La agricultura, desafortunadamente, es uno de los promotores de cambio y de pérdida de biodiversidad. ¿Se escucha bien? La degradación del 23% de los suelos del planeta se debe a las malas prácticas agrícolas y en los últimos 50 años, y fíjense aquí esta contradicción, mientras ha aumentado el doble la población mundial, la economía global ha aumentado 4 veces y el comercio internacional 10 veces. Como si eso fuera bueno, todo esto a costa del patrimonio natural. Se hizo un análisis en una publicación que tuve el honor de presentar hace como mundial, que es la 5ª edición de la Perspectiva Mundial sobre Biodiversidad. Este documento muestra el análisis de las 20 metas de Aichi. Como podrán ver, junto a cada icono tenemos un abanico que puede tener hasta 6 elementos que son los componentes que incluye cada una de las metas. Podemos ver las metas de conocimiento, de valoración de biodiversidad, de contaminación, de conocimiento tradicional, etcétera. Y para cada uno de los componentes podemos evaluar el progreso.
Si lo tenemos en color azul, se superó el elemento. Si está en verde, es que se alcanzó. Pero estamos más bien llenos de amarillo, que nos indican cierto avance, o ningún cambio en rojo, o en morado, que es peor, que es en sentido opuesto, ¿no? Desafortunadamente, ninguna de las 20 metas que se acordó a nivel global, ningún país ha podido cumplir con ninguna cabalmente. Esa es la realidad que estamos viviendo, a pesar de que se gastan mucho más recursos en otro tipo de actividades como el comercio, la guerra, las armas. Estamos perdiendo seriamente la vida y la calidad de vida en el planeta. El sexto Informe Nacional de México, que es parte de las obligaciones que tiene, nos muestra información sobre cómo México ha avanzado en estas 20 metas. No me voy a ir las 20, pero sí de manera muy esquemática podemos ver si las flechitas van hacia arriba es una tendencia positiva o si vamos hacia abajo es una tendencia negativa. Hay avances porque cada vez más gente tiene conciencia del valor de la diversidad biológica. Se intentan integrar los bienes, los valores de la biodiversidad, pero seguimos fallando en los grandes subsidios, en los grandes incentivos de actividades productivas que van en detrimento de la biodiversidad. Vamos mal en cuanto a la producción y el consumo sustentable. Continúa la pérdida de hábitats. Las pesquerías es un gran problema en México y en el mundo porque casi el 80% de las pesquerías están sobreexplotadas a nivel mundial. El manejo sostenible es muy limitado, principalmente tenemos avances importantes en la silvicultura. México es ejemplo a nivel mundial de silvicultura comunitaria en colaboración con las comunidades locales y pueblos indígenas, pero seguimos teniendo tremendos niveles de contaminación, tanto en suelo como el aire, como el agua. Las especies invasoras siguen siendo un gran problema, ecosistemas vulnerables al cambio climático, esto sigue avanzando y no se ve que vayamos a cumplir el Acuerdo de París. Las áreas protegidas, si bien han aumentado y se han, en teoría, preveniendo extinciones, es un poco contradictorio contra esta cifra de 1 millón de especies en peligro de extinción. Necesitamos avanzar en la agrobiodiversidad para que estas prácticas que producen alimentos sean lo menos lesivas al entorno y que deje de avanzar la frontera agrícola. Tenemos que producir mejor, en menos espacio, no a costa de los bosques y de las selvas, y más bien diversificando nuestra producción, y más en un país tan rico como México, que es megadiverso, ¿no? ¿Cómo podemos aumentar los beneficios para todos en los servicios esenciales de los ecosistemas? La restauración, implementar correctamente el protocolo de Nagoya que ya entró en vigor para regular el acceso a recursos genéticos. Los invito a que conozcan la Estrategia Nacional de Biodiversidad, incluso la Estrategia Estatal de Chiapas. La inclusión del conocimiento tradicional, el reconocimiento a las comunidades locales y los pueblos indígenas, mejorar el conocimiento científico y, muy importante, el financiamiento para la biodiversidad. Necesitamos recursos. Ya tenemos el coche y la carretera, necesitamos la gasolina para que esto camine y que se ejerzan correctamente los recursos financieros para lograr lo que tenemos que hacer. Bueno, tenemos entonces una crisis a nivel mundial. En Egipto hace un par de años, en la Conferencia de las Partes, se decide establecer un proceso para elaborar el documento del Marco Mundial para la Biodiversidad, ¿sí? Para la próxima década. Entonces se designa un grupo de 6 personas, principalmente 2 copresidentes, un canadiense y un ugandés, que son los responsables de escribir las nuevas metas y los objetivos, con el apoyo de la presidencia del órgano científico, con su servidor, de la presidencia del órgano de implementación, la presidencia de la COP anterior, que es la ministra de Medio Ambiente de Egipto, y la que va a tomar la estafeta en China cuando se pueda dar una reunión física en China para adoptar este plan estratégico. ¿Qué cosas, por qué no funcionó? ¿Por qué tenemos una década perdida en biodiversidad? ¿Qué es lo que está haciendo falta? Bueno, parte de lo que se les pide ahora a estas personas que redacten este documento es que
tiene que ser más participativo, tiene que ser incluyente, con presencia de género, visible, basado en conocimientos transparentes y utilizar la mejor información disponible para tomar las mejores decisiones. Para eso fue creada la CONABIO en México, que es una de las instituciones más avanzadas y más completas a nivel mundial, reconocida en todos lados, y debo estar orgulloso, no porque trabaje ahí, pero es cierto, México es de los países más fuertes en cuanto a su capacidad científica y técnica, y esa información debe de tomarse en cuenta para la toma de decisiones. ¿Cómo vamos en el avance de este texto? Tuvimos una primera reunión en Kenia a mediados de 2019, donde se da el mandato de que escriban el famoso borrador cero, que vuelve a plantear objetivos y metas. Ese documento fue revisado, estábamos en Roma a finales de febrero, cuando estalla la pandemia. Es más, tuvimos que literalmente escapar a penitas para poder regresar, porque ya los aeropuertos estaban abandonados, y se hizo una primera revisión de este documento que tiene pues muchísimas observaciones. Se tenía programada una reunión para julio en Colombia para darle una revisada última y que esto se vaya a la conferencia de las partes para adoptar este nuevo plan estratégico. Sigue en revisión, lo estamos trabajando, pero ustedes pueden revisar este borrador cero que tiene una visión, tiene una misión, 4 grandes objetivos y 20 metas otra vez, que tienen que ir alineadas con la Agenda 2030 que fue mencionada al inicio de este evento. Lo que por el momento nos dicen las 20 metas, pues nos habla de acciones como la restauración, las áreas protegidas, el uso sostenible, el fomentar el comercio legal y sostenible de la vida silvestre, control de especies invasoras, reducción de contaminación, cambio climático, cómo podemos asegurar beneficios que nos da la naturaleza para una buena calidad de vida, cómo podemos hacer una mejor agricultura, cómo podemos hacer una mejor gestión del agua, no solamente en tubos, ni para beber, ni para la agricultura, sino como un ecosistema donde viven muchas especies. En la parte de las ciudades, donde ya cada vez se concentra más población, la parte de los espacios verdes y azules, seguimos con la parte de la justicia y del acceso al conocimiento y a los recursos genéticos, pero de manera adecuada, con el consentimiento informado previo de las comunidades. Chiapas es un gran ejemplo de lugares de nuestro país que son altamente diversos, altamente ricos culturalmente, pero también tremendamente marginados. Esa es una situación absurda, ¿no? ¿Cómo podemos integrar los valores de la biodiversidad y asegurarnos de que el aprovechamiento que hacemos de estos recursos naturales sean sostenibles? Mejorar y tomar medidas en el caso de la biotecnología de los organismos genéticamente modificados, cómo asegurar incentivos y subsidios para que, si por un lado se paga por la conservación, no se llegue con más dinero para destruir, poner plantaciones de palma de aceite o minería u otro tipo de actividades que destruyen los bosques y las selvas. Y ustedes probablemente tienen estos casos muy cerca de sus entornos en Chiapas, ¿no? Continuar con la educación y el conocimiento y una mayor participación de comunidades indígenas y locales, de mujeres, de niñas, de jóvenes, para juntos trabajar en la conservación de la biodiversidad. Esto no es solamente tarea de las autoridades, esto no es solamente el gobierno, somos todos quienes tenemos que estar metidos de tiempo completo, de manera consciente, lo que estamos haciendo con el planeta. Verdaderamente hay señales de alarma de lo mal que se ha hecho durante cientos de años y mucho más. Aquí hay un análisis muy interesante. Estas arañas que están ahí encima es cómo nosotros, bueno, México, y creo que ni siquiera los que escribieron este borrador cero han visto una imagen como esta de cómo se ligan los 4 objetivos que nos habla de que tenemos que aumentar la superficie de áreas protegidas y reducir las amenazas, resaltar los valores de la naturaleza para el ser humano, cómo usar la biodiversidad de manera
sostenible, cómo mejorar estos beneficios y mayor justicia, mayor equidad y mejores medios de implementación para que esto suceda. ¿Cómo se ligan estos 4 objetivos con las nuevas 20 metas que han sido propuestas y que les he mencionado? La versión anterior teníamos un objetivo con un paquete de metas como en grupos. Aquí hay una interrelación mucho más rica. Espero que eso sea positivo y no todavía más confuso, ¿verdad? Pero este es el texto que está en negociación por el momento de distintas metas que se quieren lograr para la próxima década. Para ello, el órgano científico que tengo el honor de presidir tiene un mandato muy particular. De esta propuesta de objetivos y de metas, nosotros tenemos que revisar los componentes, los objetivos, los indicadores para poder estar midiendo el progreso, incluso establecer líneas de referencia y esta conexión con los objetivos de desarrollo sostenible. Se dice fácil, pero es parte del trabajo que tenemos. Ya tuvimos una sesión en noviembre y ahorita estamos discutiendo qué vamos a hacer, cómo podemos avanzar en estos tiempos de pandemia. Para su información, hay una meta muy concreta de participación de jóvenes. La meta para el 2020, post-2020, es que se garantice una participación equitativa en la toma de decisiones con jóvenes también. También que las juventudes participen activamente en la toma de decisiones y de derechos sobre recursos relevantes, ¿no? Aquí los invito a que las conozcan y que las preguntas que me gustaría es si se puede mejorar la meta. Esto es un borrador nada más, se puede perfeccionar, qué elementos están haciendo falta, cómo se le daría seguimiento a la participación de los jóvenes y saber si se está cumpliendo correctamente. ¿Ustedes tienen ideas? ¿Cómo se ven ustedes involucrados participando en las decisiones ambientales de manera responsable? En un ratito van a estar del lado de nosotros cuando sean adultos más maduros y venga otro grupo de jóvenes detrás de ustedes como la Greta Thunberg para decir, ¿cómo se atreven a destruir el planeta y ven la cosa que me están heredando? Bueno, se vale que se quejen, pero también ustedes están afectando y le están heredando otra cosa, espero que mejor que lo que estas generaciones le estamos dejando a ustedes. Hay muchos temas controversiales todavía en la negociación de este nuevo texto sobre cuáles van a ser estos umbrales, los porcentajes, si deberíamos de tener el 30% de áreas protegidas o el 50% de áreas protegidas, las soluciones basadas en la naturaleza, como se ve en cambio climático, o el enfoque basado en ecosistemas, que es lo que reconoce el Convenio de Diversidad Biológica. Hay temas que todavía que son unas bombas que están a punto de explotar, como la regulación de las secuencias digitales en Internet, ¿no? Ahora es muy fácil y cada vez más barato y más práctico secuenciar DNA, subirlo al Internet, a la nube. Literalmente con un equipo, con un buen aparato ya se pueden bajar esas secuencias y convertirlas en DNA y activar una célula y literalmente generar vida nueva. ¿Cuáles son los riesgos de esos organismos en la naturaleza? ¿Cuáles son los derechos que se deberían de pagar si se obtuvo ese DNA y se digitalizó? Y si se usa de manera ilegal o perversa. Hay muchas cosas que ya antes eran ciencia ficción y ahora son realidad, ¿no? O algunos textos que los copresidentes han propuesto como tenemos que asegurar el acceso al agua potable a tantos millones de seres humanos, tenemos que asegurar la alimentación a tantos seres humanos. Esto pareciera que, aunque sea muy deseable, rebasa por mucho las responsabilidades de un convenio como el de diversidad biológica. Eso le toca a otro tipo de instancias dentro del mismo sistema de las Naciones Unidas, pero imagínense que ahorita somos más de 7,000 millones de seres humanos y en pocos años seremos 9,000. ¿De dónde se va a producir alimento para que coman todos 3 veces al día en esa población que está aumentando con el nivel de degradación que tenemos de los ecosistemas, ¿no? Ahorita hay una gran discusión sobre las negociaciones cara a cara como sucedían antes con 800, con 1,000 personas, ahí enredados peleándose por puntos y comas. Ahorita el uso de plataformas como la que estamos usando
en este momento. Hoy, desde las 4 de la mañana estoy en reuniones y seguimos discutiendo si es correcto o no, si se permite negociar diplomáticamente a través de las plataformas digitales. Es muy complicado. Hemos tenido que posponer esta reunión del órgano científico que tiene las tareas que les mencioné de analizar la parte técnica y los indicadores sin dejar a nadie atrás. Pero justamente esta mañana tuvimos las últimas, me tocó a mí 4 de la mañana y 6 de la mañana, la consulta con África, pero está muy complicado, ¿no? La región de Asia-Pacífico, no hay un consenso para avanzar en negociar virtualmente. América Latina y el Caribe tampoco. México sí quiere, Costa Rica sí quiere, pero hay países como Brasil que no quieren y lo están poniendo por escrito. Asia del Este y del Pacífico no hay oposición. La Unión Europea y los países desarrollados apoyan con todas las reuniones. Centro y Este de Europa apoyan. Y hace rato, bueno, terminamos a las 8 de la mañana, el grupo africano como bloque, por limitaciones de conectividad, no está con el ánimo de negociar utilizando plataformas virtuales, ¿no? Entonces, no sabemos hasta cuándo vamos a poder tener reuniones de cientos o miles de personas físicamente. Estamos en Europa en la segunda ola de COVID y esa segunda ola no tardará en llegar a México en los próximos meses, ¿no? Entonces, esto va para largo, ¿no? Y es una lección muy dura del mal manejo que se ha hecho de la biodiversidad, donde dejamos espacios donde entran en contacto la vida silvestre con las especies domesticadas y con los seres humanos en las zonas urbanas, ¿no? Estos hilos se están rompiendo y están provocando este tipo de brincos de los miles de virus con los que vivimos todos los días, pues que están apareciendo algunos que son negativos, digamos, perjudiciales para los seres humanos, ¿no? Entonces, al menos del lado de Conavio, estamos muy abiertos a apoyar la participación de los jóvenes. Cuando fuimos la sede de la COP en Cancún, organizamos el foro de alianzas de la sociedad civil, las juventudes para la integración de la biodiversidad. Se presentaron publicaciones elaboradas por los jóvenes. Hemos ido a otros países para revisar los proyectos que los jóvenes están haciendo y cómo inciden en sus países, cómo inciden en su legislación, cómo también los jóvenes se organizaron para informarnos sus opiniones del borrador cero que les mencioné. Incluso participan activamente en talleres, les presentamos los documentos oficiales y recibimos comentarios de ellos y nos vemos en las reuniones internacionales. Anímense, hay varios jóvenes que andan no solo de México, sino de todo el mundo, pero no nada más estar ahí, ¿no? No se trata de calentar la silla, sino de leer los documentos y hacer propuestas. Varias de las propuestas que han hecho los jóvenes, la delegación mexicana la ha incorporado como parte de la posición de México y las ha defendido en este tipo de reuniones. Entonces los invito a que se involucren más. Si hacemos el zoom a qué es lo que está pasando en Chiapas, Conavio ha estado participando desde 2007 con el gobierno del estado. Espero que conozcan el estudio de estado que se hizo sobre biodiversidad de Chiapas con más de 200 autores que ya han documentado la rica biodiversidad del estado y también la estrategia para cómo conservar y usar de manera sostenible este patrimonio, este capital natural que tiene Chiapas, con 117 acciones. Los invito a que las vean y a que se vean ustedes ayudando a implementar estas acciones, ¿no? Es uno de los estados más ricos del país. Ya todo el mundo lo sabemos, desde la selva lacandona y todas las áreas naturales protegidas, pero también que está sujeta a grandes amenazas, ¿no? ¿Cómo podemos disminuir las amenazas y mantener los servicios ecosistémicos, que es lo que nos generan una mejor calidad de vida? Hay cualquier cantidad, 17 tipos de vegetación, cualquier cantidad de especies, más de 14,000 especies identificadas de distintos grupos biológicos en Chiapas.
pues tenemos por un lado la obligación de conservarlo, pero también el derecho y la oportunidad de aprovecharlos de manera sostenible en beneficio de nuestras poblaciones, especialmente de las zonas rurales, ¿no? Al hacer un cruce de la estrategia de biodiversidad de Chiapas con las líneas de acción, mis compañeros en Conavio me ayudaron a identificar líneas donde se puede ver, hay canales donde los jóvenes se pueden integrar. Cómo fortalecer los programas de atención y reproducción de tortugas marinas, por ejemplo, foros de vinculación entre instituciones académicas y organizaciones con sistemas productivos. ¿Cómo nos pueden ayudar a aconsejar a los sistemas productivos a que funcionen mejor? Experimentación campesina, fomentar la agrobiodiversidad. Los jóvenes pues tienen distintas inquietudes y distintas líneas de desarrollo. ¿Cómo esta variedad se puede incorporar para fortalecer capacidades técnicas, para organizarse mejor con productores, capacitarse en torno a la estrategia, convertirse en promotores ambientales, escuelas sustentables, generar materiales incluso en otras lenguas que se hablan localmente para ayudar a concientizar sobre la importancia que tiene la biodiversidad para el bienestar? Entonces, yo les pregunto, ¿ustedes dónde se identifican en esta estrategia de conservación y uso sustentable de Chiapas, ¿no? Vean las líneas de acción, suscríbanla, implementen acciones, colaboren, informen de los avances, porque nos gustaría que ya no escuchemos malas noticias de la biodiversidad. Nos gustaría escuchar también buenas noticias donde han habido avances, ¿no? Con esto cierro. La publicación de la perspectiva mundial que les mencioné sobre diversidad biológica que se presentó hace 3 semanas, nos habla de 8 transiciones para vivir en armonía con la naturaleza. Tenemos que conservar los ecosistemas y restaurarlos a nivel de tierras y de bosques. Necesitamos un enfoque integrado que garantice los flujos de agua necesarios para la naturaleza y las personas. Se acordarán que hace pues no mucho tiempo, las lagunas de Montebello pues se quedaron sin agua un rato, ¿no? Tenemos que mejorar, hacer una transición seria en cómo gestionamos la pesca y los océanos, protegiendo y restaurando ecosistemas marinos y costeros, mejorar la producción agrícola, tener sistemas alimentarios que sean sostenibles, favoreciendo dietas sostenibles y saludables. No podemos seguir alimentando animales con maíz transgénico o consumiendo refrescos. México es el país que más refrescos consume del mundo y eso se transforma en diabetes y obesidad. O la soya transgénica, que esa es la que deforesta el Amazonas y nos genera el sargazo con tanto nutriente que se desperdicia en el océano Atlántico y que llega a las costas de la Riviera Maya, con ese sargazo. O la palma de aceite que está invadiendo nuestras selvas en Chiapas, ¿no? Que viene de Asia y que también está acabando con los ecosistemas para consumir panes o para consumir Nutella. Yo los invito a hacer un rastreo del origen de todo esto que viene. De pronto se cree que el consumir soya es bueno para el planeta o consumir leche de almendras. Bueno, vean de dónde vienen las almendras, vean de dónde viene la soya, de la destrucción del Amazonas, ¿no? Queremos seguir acabando con el planeta creyendo que son dietas sanas. Mejor, ¿por qué no regresamos a comernos un quesillo, unos chapulines, un buen mezcal, de 63 variedades de maíces que tenemos, más cualquier cantidad de platillos tradicionales? La vitamina T bien aplicada de los tacos, los tortillas y los tamales es más sana que la de las pizzas, las hamburguesas y los hot dogs. Y combinadas peor, ¿no? Entonces yo creo que hay cambios muy importantes en las ciudades, hacer una acción más responsable por el clima y aunque estamos viviendo con la pandemia también el enfoque de una salud, ¿no? ¿Cómo podemos cuidarnos nosotros, cuidar a las especies con las que vivimos alrededor y regresar a restaurar los niveles de conectividad, tanto para las especies silvestres como el lugar que se merecen las especies domesticadas y nosotros como seres humanos, tanto en comunidades rurales como en comunidades urbanas, ¿no? Bueno, pues
espero que esta presentación sí, por un lado, nos llama la atención de la situación de emergencia que estamos viviendo, pero también de las oportunidades que tenemos para poder incidir de manera más proactiva y más positiva para mejorar el estado de nuestro capital natural, ¿no? Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, biólogo Ezequiel. De verdad es impresionante toda la información que nos acaba de compartir de todos los avances que se están llevando a cabo en estos momentos, pese a la pandemia. El trabajo que se ha llevado en colaboración a nivel internacional por todas las partes para poder cumplir estas metas y darnos esta información detallada y sobre todo de cómo las juventudes pueden participar y ser parte de este trabajo inmenso y de verdad que es necesario hacerse y sobre todo tocar el tema de la alimentación que es donde nos pega más, por ejemplo, aquí en Chiapas. Y bueno, al final, ahora sí que información parroquial, al final podemos hacerle las preguntas al biólogo Ezequiel y las vamos a, o pueden alzar la mano en los controles de abajo para saber quién le vamos a hacer la participación. Y a continuación vamos a dar paso a la siguiente ponencia, la siguiente plática que corre a cargo de la maestra, David, ¿podrías ayudarme a pasar, por favor, la diapositiva de la maestra Aroa, por favor? Le damos la bienvenida a ella. Vamos a ver. Gracias. La maestra Aroa de la Fuente López es maestra en Cooperación Internacional para Desarrollo y licenciada en Psicología. Además, cuenta con una diplomatura en Industrias Extractivistas y Desarrollo Sostenible. Colabora como asesora técnica del GFLAC desde su creación. Cuenta con más de 11 años de experiencia en investigación e incidencia sobre industrias extractivistas en México y la región, con especialidad en hidrocarburos y cambio climático, desarrollada principalmente durante su trabajo en fundar centros de análisis e investigación en este marco. Se especializó en análisis de las finanzas públicas desde una perspectiva tanto de ingresos como de gastos, experiencias desde la que asesora técnicamente al GFLAC desde sus inicios. Desde 2014 a 2017 fue coordinadora de la Red Latinoamericana sobre Industrias Extractivistas, a quien representó en el Comité Global de la coalición Publish What You. Asimismo, fue miembro del Consejo de Administración del PWIP desde el 2015 y 2018. En el marco de estas funciones, impulsó acciones de fortalecimiento institucional, conducción estratégica e incidencia política. Sus funciones actuales incluyen el fortalecimiento del Grupo de Financiamiento Climático LAC en estas áreas. Bienvenida, Aroa. Hola, pues muy buenas tardes. En primer lugar, pues darles un agradecimiento por invitarnos al Grupo de Financiamientos sobre Cambio Climático, al Grupo de Financiamiento Climático para Latinoamérica y el Caribe, GFLAC, por estar en este espacio y por poder platicar con las y los jóvenes sobre pues, un tema que es fundamental, que ya tocaba el panelista anterior, que es el tema de la cuestión del cambio climático, y en este caso, pues desde el GFLAC, donde hemos puesto más la atención, pues es a los mecanismos que existen para financiar las acciones dirigidas a atender el cambio climático y la emergencia climática en las que nos encontramos actualmente, tanto los recursos que provienen a nivel internacional de la cooperación internacional como los recursos públicos de los gobiernos y los estados y también pues, los recursos que destina el sector privado. En este caso yo me voy a enfocar más en el tema del gasto, en el gasto público porque bueno,
principalmente esa ha sido mi especialidad de trabajo durante los últimos años, como se comentaba en la introducción, y pues porque además justo en estos momentos está en discusión en la Cámara de Diputados el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación de 2021, el cual pues nos dimos a la tarea de analizar, y pues vimos algunas cuestiones preocupantes que les vamos a comentar ahora en cuanto al cambio climático y a la atención al cambio climático por parte del gobierno, y también estamos haciendo una serie de recomendaciones, y en este sentido también nos gustaría como poner sobre la mesa la importancia de contar con, de poder contar con esta herramienta de analizar el presupuesto y poder llevar a cabo acciones dirigidas justo a la incidencia en temas ambientales y de cambio climático con la información que nos refleja estos análisis, ¿no? Entonces, bueno, voy a hacer una presentación de unos 20 minutos sobre este tema. No sé cómo puedo compartir mi pantalla, ya puedo, ¿verdad? A ver, de un momentito. En un momentito, sí se ve mi presentación, la quiero poner en... ¿Sí la ven? Perdón. Sí se ve. Sí se ve. Muchas gracias. Entonces, bueno, quiero empezar con un mensaje que me parece fundamental en la actual de circunstancias, es que nos encontramos, perdón, ahí había un fallito de dedo, en emergencia climática actualmente. Digamos que esto que indica que ya desde hace muchas décadas conocemos la problemática del cambio climático, se conoce que el cambio climático es generado por la actividad humana, ¿no? Al ratito platicaremos un poquito más sobre las actividades que lo generan, que ya deben ser muy, muy conocidas también por muchas de las personas que están participando hoy. Pero, ¿por qué estamos en emergencia? Porque durante todas estas décadas, en realidad, las acciones para atender este problema y evitar que se vuelva una cuestión inmanejable, pues han sido pues escasas y no han sido lo suficientemente contundentes para poder atender el problema, y hemos llegado a un punto donde el panel intergubernamental de cambio climático, el IPCC de Naciones Unidas, pues publicó un reporte especial en 2018 donde explicaba pues la importancia, ¿no? de limitar el aumento de la temperatura. Digo, esto siempre se ha dicho, ¿no? Pero ahora mismo pues ya se hizo ante el aumento que ya ha habido, que ya llega al 1.1 grados, ¿no? Que ya se ha producido actualmente a nivel global a causa de la actividad humana, pues lo que señala el IPCC es la importancia de mantener el aumento en 1.5 grados, y que para esto, y que un aumento de más, ¿no? Incluso de los 2 grados centígrados que se establece en el Acuerdo de París, sería pues catastrófico, ya sería, ¿no? Aumentaría mucho el sufrimiento y la pérdida de vidas. Pues lo que dice además es que los próximos años son fundamentales y claves para actuar, y que solo tenemos en realidad 10 años para evitar pues que el aumento de la temperatura sea tal que se convierta en algo totalmente, que se salga de control, ¿no? Que ya no se pueda actuar para evitar, ¿no? O sea, los próximos 10 años, que ya son menos en realidad, pues son claves para ello, ¿no? Entonces, bueno, aquí un poquito cuáles son las causas del cambio climático. Pues bueno, a nivel global, el 69% de las emisiones de gases de efecto invernadero que provocan el cambio climático provienen del uso de combustibles fósiles, es decir, gas, carbón y petróleo. Luego la agricultura, la deforestación y los cambios de suelo son los segundos sectores que más contribuyen, con un 24% de las emisiones. Y en el caso de México, pues vemos que bueno, el transporte, que obviamente supone la quema de combustibles fósiles, supone la actividad más impactante, con 25.1% de las emisiones totales. Le sigue la generación eléctrica y otras industrias de la energía, como ¿no? O sea, que utilizan el carbón, el petróleo y el gas para producir electricidad, con 24.1%. Luego están la industria, ¿no? Con 17.2%. Le sigue con un 10% las emisiones que se producen por la ganadería, y los residuos, tanto sólidos como el manejo del agua residual, también contribuyen a esta problemática en México, ¿no?
Entonces vemos que cuáles son los compromisos, como les adelantaba hace un poquito, pues en 2015 en la COP21 se aprobó el Acuerdo de París, ¿no? En este momento los países se comprometieron a limitar el incremento de la temperatura del planeta a 2 grados centígrados y esforzarse para limitar el aumento a 1,5. Aquí pues volver a repetir, ¿no? Que como dijo unos pocos años después el IPCC, en realidad un aumento de 2 grados centígrados supondría pues una situación mucho más problemática que 1,5, por lo que se debe hacer todo lo posible para limitar el aumento a ese 1,5 y eso debe hacerse en los próximos 10 años, ¿no? Entonces, y además en este contexto, pues lo que ya que les comentaba también, que ¿no? Es importante como señalar que la temperatura ya ha aumentado en 1,1, ¿no? Entonces en realidad estamos muy cerca de llegar a este... Ay, no sé qué está pasando, no sé si soy yo quien estoy haciendo esas pinturas, pero según yo no. Está muy cerca de llegar a este primer límite de 1,5, ¿no? Entonces... cómo se comprometieron qué acciones comprometieron los países para poder cumplir con esta reducción de las emisiones que evite un aumento catastrófico de la temperatura, pues se comprometieron a hacerlo de manera individual a través de las contribuciones nacionalmente determinadas, que se conocen como NDCs, y que fijan la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero que cada país está dispuesto a realizar para el año 2030, y ahí se dividen entre acciones condicionadas, que es decir, cuáles son las acciones para las que van a requerir apoyo internacional, y cuáles son las acciones incondicionadas que supone, perdón, aquí, cuáles son las acciones incondicionadas, que son las que se pueden hacer con los recursos propios de los países, ¿no? Bueno, me parece que es importante como este pequeño contexto para quienes no están tan empapadas del tema de cambio climático, y bueno, también señalar que en realidad pues estas acciones que se acordaron con el Acuerdo de París, en realidad las NDCs que han presentado los diferentes países que firmaron el acuerdo, entre ellos México, pues en realidad no permitirían cumplir, ¿no? Con el compromiso de limitar la temperatura. De hecho, las NDCs tal cual están, supondrían un escenario de aumento de la temperatura entre un 2,6 a un 2,9 grados centígrados, ¿no? Lo que, bueno, es totalmente catastrófico e insostenible, ¿no? No hay manera de que pues, la vida pueda continuar a mediano y largo plazo en el planeta si las temperaturas aumentan a estos niveles, y además la situación es aún más preocupante si tenemos en cuenta no ya lo que han comprometido a hacer los países a 2030, sino lo que están haciendo actualmente, en donde si no hay ningún cambio en las políticas, en realidad el aumento se pone entre 3 y 3,4 grados centígrados, ¿no? Lo que pues, es una situación, como les digo, muy, muy grave. Entonces, ¿cuáles son los compromisos de México en el tema de cambio climático? Digo, me parece que hay varios, pero recogería estos dos, ¿no? En cuanto a la legislación nacional, en 2012 se creó la Ley General de Cambio Climático, donde pues el país, el Estado mexicano, se comprometió a reducir, ¿no? en una meta aspiracional, como se puso en ese momento, al año 2020 un 30% de las emisiones con respecto a la línea base, y en un 50% a 2050, ¿no? Con relación a las emitidas en el año 2000. Obviamente a 2020 no se ha logrado este objetivo, y pues se ve difícil que pues si seguimos con la inercia de estos últimos años, ¿no? De los últimos gobiernos y el actual, pues es difícil que se llegue obviamente a cumplir con esta meta también en 2050. Y ¿qué dicen las contribuciones nacionalmente determinadas, que además son a 2030? Pues que México se compromete a reducir de manera no condicionada 25% de sus emisiones de gases de efecto invernadero y los contaminantes climáticos de vida corta al año 2030, ¿no? Este compromiso implica una reducción de 22% de los gases de efecto invernadero. Implica un pico de emisiones al 2026. Entonces, bueno, esto aquí lo que me parece importante es decir, obviamente México también tiene contribuciones
incondicionadas, o sea, digo condicionadas, para las cuales requiere apoyo externo, pero aquí me he enfocado en nos estamos enfocando en las no condicionadas porque son las que, las metas que el Estado mexicano se ha comprometido a cumplir sin apoyo externo, es decir, con recursos propios, por lo que el presupuesto de egresos de la Federación, el presupuesto público, se convierte en la herramienta clave para atender esta cuestión, ¿no? Y entonces eso me lleva justo pues al tema central de esta plática, en la que queremos como presentarles un poquito qué hemos encontrado en el proyecto de egresos, del presupuesto de egresos de la Federación de 2021. Aquí decir que en el presupuesto público se reflejan las verdaderas prioridades de los gobiernos, es decir, más allá de las leyes, de las políticas, de los discursos, etcétera, etcétera, en el presupuesto podemos ver realmente dónde se están asignando y ejerciendo los recursos públicos, y de ahí podemos determinar entonces dónde realmente se están yendo las prioridades de los gobiernos, ¿no? Esto por eso nos parece una herramienta muy importante, el poder analizar el presupuesto para entender cómo realmente están funcionando y actuando los gobiernos en diferentes temas, y aquí en particular en el caso de cambio climático. Entonces, ¿qué nos dice el presupuesto de egresos de la Federación de 2021? Bueno, en primer lugar, esto es de la Ley de Ingresos, no es del PPEF, pero bueno, digamos que los ingresos que van a alimentar el presupuesto, o sea, los ingresos que permiten financiar el presupuesto público, siguen dependiendo en un 15% de los ingresos que genera la actividad petrolera, ¿no? Esta proporción ha ido bajando considerablemente durante los últimos años, debido principalmente pues, a caída del precio del petróleo y a caída de la producción de petróleo. También la reforma energética tuvo hizo algunas modificaciones, la reforma energética de 2013, pero digamos que han ido disminuyendo, pero siguen, o sea, el Estado sigue dependiendo de una manera importante de la explotación de hidrocarburos, lo que hace pues, más difícil tomar medidas rápidas, urgentes y contundentes para disminuir la actividad de hidrocarburos. Y pues obviamente, de hecho, pues como todos sabemos, no solo en este gobierno, también en gobiernos anteriores, pero en este gobierno especialmente, el hecho de mejorar la producción petrolera para mejorar también los ingresos públicos y con eso poder financiar gastos sociales, etcétera, etcétera, ha sido uno de los argumentos, ¿no?, principales para impulsar la actividad de hidrocarburos. Entonces, bueno, esto sigue siendo un tema clave. ¿Qué más vimos? Bueno, ya analizando el presupuesto de egresos de la Federación, vemos que del total de recursos para del presupuesto para 2021, el 11.6% están destinados a actividades relacionadas con la explotación de hidrocarburos, ¿no? Esto incluyendo tanto el presupuesto de la Secretaría de Energía, del cual un 96% del presupuesto de la Secretaría de Energía se va a gas y petróleo, y el 95.4% es a la refinería Dos Bocas, o sea, lo va a transferir a Pemex para la refinería Dos Bocas. Y también nos referimos al presupuesto de Pemex, ¿no?, que pues es una empresa pública que se dedica a las diferentes actividades relacionadas con la actividad de hidrocarburos. Entonces, ese es el presupuesto, digamos, una buena parte del presupuesto público se va al sector, al principal sector a nivel global de emisiones de gases de efecto invernadero, principal sector que también debe ser atendido para poder evitar un aumento catastrófico de las temperaturas. Se habla incluso de que para evitar un aumento de 1.5 grados centígrados habría que dejar a nivel global más del 80% de las reservas existentes de gas, petróleo y carbón en el subsuelo, ¿no?, sin quemar, sin explotar. Entonces aquí estamos hablando pues de que no, o sea, lo que el presupuesto público nos dice es que esta actividad sigue siendo muy importante y que se va a seguir desarrollando en 2021 y posiblemente en años posteriores, ¿no? No posiblemente, seguro en años posteriores, ¿no? Y también nos habla de que la Secretaría de Energía, que es la secretaría, digamos, que debería pues dirige coordina, ¿no?, dirige la política energética del país, pues está destinando la mayor parte de su presupuesto a las actividades de gas y petróleo, ¿no?, en detrimento de pues, otras actividades de energía, que como sería pues, el desarrollo o la transición energética hacia fuentes de energías renovables. Además vemos en el tema de hidrocarburos también
que es importante señalarlo, que el presupuesto destina todavía pues 4.596 millones de pesos a proyectos de inversión de Pemex, exploración y producción, que implican el uso de fracking, que es pues una técnica de extracción de hidrocarburos, de gas y petróleo, que por su complejidad técnica es un tema en el que he trabajado mucho, pero no voy a profundizar ahora, pero solo decir que debido a la complejidad de la técnica para extraer esos hidrocarburos del subsuelo, que son hidrocarburos no convencionales que se encuentran en unas formaciones geológicas de donde es muy complicado extraerlos, pues el uso de esta técnica supone muchísimos impactos sociales, ambientales negativos, peores incluso que la extracción tradicional, que ya ha tenido muchos impactos y en México son ampliamente conocidos, ¿no? Sobre todo en algunas regiones del país, pero además su impacto sobre el cambio climático, la extracción de gas y petróleo por esta técnica supone mayores emisiones de gases de efecto invernadero, en particular de metano, que es un gas con un potencial de cambio climático a 20 años 80% superior, o sea, es muchísimo más, produce muchísimo más calentamiento global a 20 años que el CO2, ¿no? Entonces, el uso de esta técnica nos pone en una situación aún más complicada para atender el cambio climático que la extracción tradicional, que es la principal causa de esta problemática, ¿no? Y esto, pues, se están asignando estos recursos pese incluso a que el gobierno actual, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, se comprometió, ¿no?, en su plan de gobierno, en el punto 75, a que el fracking no sería realizado en su administración, pero hemos visto que se le asignan recursos y se siguen dando permisos para su uso. Bueno, esto por un lado nos dice los hidrocarburos, que es una de los frentes que hay que atender y que hay que limitar urgentemente y de forma radical para evitar un aumento de la temperatura inmanejable, de la temperatura global, pues se llevan muy buena parte del presupuesto público y suponen una buena parte de los ingresos del sector público, ¿no? ¿Y qué pasa con cambio climático? Bueno, pues existe un anexo transversal, el anexo 16, que aparece en el presupuesto, donde el gobierno establece cuáles son de las diferentes secretarías y dependencias y empresas públicas, cuáles los recursos que están destinando a cambio climático. Bueno, pues si analizamos ese anexo, vemos que ese anexo solo, o sea, los recursos que se establecen en ese anexo solo representan un 1.1% del gasto total del presupuesto de egresos de la Federación, que se irían a la atención, a las acciones de mitigación y adaptación al cambio climático, ¿no? Un 1.1% frente a un 11.6% a hidrocarburos, ¿no? Estamos hablando de que el cambio climático es un tema de suma complejidad, de una emergencia, de suma emergencia, ¿no? Que su atención es muy urgente y que además debe ser atendido de una forma transversal, es decir, todo el Estado debería estar tomando, todas las secretarías, todos los sectores deberían estar tomando acciones contundentes para atender esta problemática y solo el 1.1% del presupuesto, según el gobierno, se dirige. Pero además es peor la situación porque de ese 1.1% de esos recursos que representan el 1% en este anexo, el 75.3% es para transporte de gas natural por parte de la Comisión Federal de la Electricidad. Es decir, el gobierno está estimando que el transporte para gas natural, el Estado está estimando que el transporte de gas, el recurso destinado al transporte de gas natural es una acción para el cambio climático, cuando obviamente eso no es sostenible porque el gas natural es un combustible fósil que contribuye a la problemática y, como les decía, el gas natural está compuesto por metano, que es un gas con un fuerte potencial de calentamiento global. Y por otra parte, pues también analizamos los recursos de la CFE, y de todos los recursos que tiene esta empresa pública, únicamente el 0.3% está dirigido a proyectos de inversión de energías renovables. No estamos contemplando hidroeléctricas, debido a sus impactos sociales y ambientales que tienen. Ya pues también pues las críticas que se han hecho en torno a las emisiones que supone la construcción de las hidroeléctricas, no ya su operación, pero sí la construcción, ¿no? Y esto se da en un contexto en el que el gobierno está fortaleciendo, como sabemos todas y todos, si estamos escuchando las noticias, es que el gobierno está fortaleciendo, y era, pues, a eso no se le puede negar, desde luego era
parte de sus intenciones desde el principio era fortalecer, ¿no?, a las empresas públicas frente a la participación del sector privado. Hemos visto que ahora también se ha limitado de forma importante la participación del sector privado en la generación de energías renovables. Entonces, bueno, pues en este fortalecimiento de las empresas públicas vemos con mayor preocupación que esas empresas públicas no están dirigiendo recursos a la transición energética, sino que siguen ancladas en un modelo fósil. Y esto obviamente pues no permite atender desde el Estado de forma adecuada la problemática en la que nos encontramos y la emergencia climática en la que nos encontramos. Y aparte de eso, pues también se han estado atentos a la discusión sobre la desaparición de los fideicomisos. Uno de los fideicomisos que se han desaparecido, que ya fue aprobado por el Congreso, fue el fideicomiso del Fondo para Cambio Climático. El Fondo para Cambio Climático fue creado por la Ley General de Cambio Climático en 2012 y el fondo sigue existiendo, pero se creó a través de la figura para su gestión era un fideicomiso. Entonces se desaparece este fideicomiso y aunque sí hemos hecho críticas a cómo se han manejado los fondos, ya que era necesario hacer mejoras en la gestión de ese fideicomiso, también es cierto que la desaparición del fideicomiso deja el fondo sin ninguna estructura de gobernanza. Antes, ¿no?, tenía un comité en el que participaban las diferentes secretarías, lo que es muy importante en esta idea de que todo el Estado debería estar enfocando esfuerzos a atender el cambio climático y no únicamente el sector ambiental, por ejemplo, ¿no?, o no únicamente el sector energético. O sea, todas las dependencias deben tener, ¿no? Entonces tenían un comité intersecretarial y ahora mismo pues todo queda en manos de Semarnat y todavía pues bueno, se estableció cuando en ese decreto de desaparición del fideicomiso que se tiene que crear un nuevo mecanismo para el manejo del fondo, pero todavía no está claro cuál va a ser este mecanismo y cuáles van a ser las reglas de su operación y si eso va a permitir realmente un uso adecuado de los recursos públicos dirigidos al Fondo para Cambio Climático. Y bueno, ante este contexto, pues como sociedad civil, digo, GFLAC y otras muchas organizaciones, nos hemos sumado para, por un lado, pues justo pues hacer un llamado en su momento a que no se desapareciese el fideicomiso del Fondo de Cambio Climático y también a que se hagan modificaciones en el PFEP, en el presupuesto de egresos de la Federación para 2021. Sabemos que es sumamente complicado, pero creemos que es importante poner esta discusión en la mesa y exigir a las y los diputados que realmente se comprometan con el futuro, ¿no?, de México y del mundo y con las futuras generaciones y atiendan la emergencia climática a través de también el presupuesto, ¿no? Entonces, bueno, entre otras cosas, lo que hemos propuesto como organizaciones es que el impuesto al carbono que ya existe refleje adecuadamente el potencial de calentamiento global asociado a la quema de combustibles fósiles, que ahora es deficiente y que además extienda su alcance para incluir el gas natural. Ahora mismo el gas natural no está incluido y lo que es un problema porque obviamente es un gas que genera calentamiento global. Además, también queremos que se cree un impuesto al dióxido de azufre por los graves impactos que tiene para el sistema respiratorio de la población, para la salud de la gente, y que se produce básicamente por la quema de diésel, que no cumple con la normativa que exige la reducción de azufre en el diésel. También sobre el Fondo para la Transición Energética, lo que pedimos es que se revisen las reglas de operación de este fondo con el fin de fomentar acciones que aseguren el acceso a la energía en poblaciones alejadas de la red. Además, se propone que se impulse el desarrollo de proyectos de energía renovable a nivel comunitario. Esto es importante mencionarlo. Sí estamos hablando de transición energética, pero tampoco se trata de hacer una transición energética a cualquier precio y siguiendo el modelo de megaproyectos que ya existía y que ha venido también aparejado a una gran conflictividad social debido pues, a los impactos sociales y ambientales que también tienen estos proyectos cuando se hacen a gran escala, ¿no? Entonces, lo que también queremos, y como tal también se comprometió el Gobierno en su Plan Nacional de Desarrollo, es que se hagan acciones contundentes para que para el acceso a la electricidad por parte de las poblaciones y las comunidades más alejadas, pero también
que se pueda producir y generar energía a nivel comunitario de manera descentralizada y que sirva también para combatir la pobreza energética. Además, también exigimos que se cancelen los recursos presupuestarios dirigidos a fracking, ¿no?, a la explotación de hidrocarburos no convencionales, y que para cumplir con el compromiso del Gobierno sobre este tema, en este periodo de sesiones se apruebe una ley de prohibición del fracking. También exigimos que se redirijan recursos de la Comisión Federal de la Electricidad, que actualmente están dirigidos a la generación de energía eléctrica con combustibles fósiles, para la inversión en programas y proyectos de energías renovables, así como para el apoyo igualmente, a proyectos comunitarios de generación de energía renovable que ayude a combatir la pobreza energética. Y ahí sí señalar, igual, siempre nos parece importante decir, la energía, no podemos continuar con un modelo energético que genera impactos sociales tan grandes que lo hace inviable también, ¿no?, y que viola derechos humanos. Entonces aquí sí, todos los proyectos que se lleven a cabo en cuanto a la generación de energía a través de energías renovables, electricidad a través de energías renovables, se haga de manera respetando los derechos humanos y particularmente los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, su derecho a la autodeterminación, su derecho al desarrollo, etcétera, etcétera, ¿no?, a elegir sus formas de desarrollo. Eso nos parece como también muy importante señalarlo. Y por último, en cuanto al Fondo de Cambio Climático, ya que ya se ha aprobado la eliminación del fideicomiso, ya eso no se ha podido evitar, lo que estamos pidiendo es que Semarnat establezca un proceso amplio, abierto y participativo para el diseño de los mecanismos que ahora se van a crear para la operación, gestión y transparencia del fondo, y que esto debe considerar la operación de un comité técnico intersecretarial para la toma de decisiones colegiada que permita participar a diversos sectores del gobierno e incluso de la sociedad en las decisiones de a dónde se van a ir a los recursos, y también que se cree una estrategia nacional de financiamiento climático que, con un enfoque de género y de derechos humanos, indígenas e intergeneracionales, pues permita definir todas las fuentes de financiamiento y de dónde van a salir los recursos para atender las acciones, porque, como decíamos, para poder atender el cambio climático se va a necesitar asignar recursos hacia allá, ¿no?, llevar los recursos hacia allá. Pues eso sería todo por mi parte en relación a la presentación, y pues solamente despedirme pues animando a las jóvenes, a los jóvenes que están acá a que pues se sumen, ¿no?, a las acciones que estamos llevando a cabo. La Fridays for Future también está participando de cerca con el GFELAC, ¿no?, y hay otras organizaciones que también, y pues en las que seguro podrían ustedes pues aportar muchísimo. Y les animamos también a que consideren echarle un ojo al presupuesto, aunque sabemos que a veces es muy técnico y complicado, para entender realmente dónde están las prioridades de los gobiernos y poder alzar la voz también para exigir y generar incidencia en temas sobre ambiente y sobre cambio climático en particular. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestra Aroa, por esta plática que definitivamente nos deja pues esta información sobre cómo se usan los recursos y el financiamiento en tema de cambio climático. Y bueno, abrimos la sesión de preguntas. ¿Alguien tiene? Por favor, pedimos cerrar los micrófonos, y quien guste participar puede alzar la mano para que se le cedan el audio. Bueno, una de las preguntas que nos mandaron en uno de los cuestionarios era ¿cómo pueden hacer las juventudes para participar dentro de estos procesos internacionales? Esta pregunta es para el biólogo Ezequiel Benítez. Gracias por la pregunta. Como les mencionaba, bueno, hay que involucrarse con el convenio. Hay información a nivel estatal que se encuentra en la Estrategia Estatal de Biodiversidad de Chiapas, pero en el convenio está la página, se pueden auxiliar también donde está la de Conavio,
Ustedes pueden ver en la página oficial del Convenio de Diversidad Biológica, estoy dando un ejemplo, porque hay varios, se tienen programadas reuniones y están los documentos de trabajo. Ustedes pueden revisar los documentos, pueden consultar a la gente de Conavio también sobre fechas y el tipo de análisis o de recomendaciones que se pueden hacer. Normalmente abrimos a la consulta los documentos para recibir recomendaciones específicas, como mencionaba la red de GIBI, de la Global Youth Diversity Network, el capítulo México es un grupo muy activo que consultan entre varios los documentos y hacen propuestas. Esa es una manera de poder incidir, hacer comentarios de lo que potencialmente las autoridades mexicanas puedan llevar como posición. También están los documentos son públicos, entonces pueden irse empapando más o organizar foros, organizar reuniones o preguntarnos y con mucho gusto también podemos asesorarles para que se vayan involucrando, que no es solamente lo que se negocia, sino también la presencia, porque hay apoyos por parte de la Cancillería, o solía haber, para que puedan participar en algunas de estas reuniones internacionales. Y los mismos grupos de jóvenes son muy activos para conseguir recursos y llevar delegaciones de varios países y hacerse presentes, ¿no? Yo creo que aquí más bien, como les digo a los jóvenes, el límite es su imaginación, ¿no? Gracias. Muchas gracias, biólogo Benítez. Esta pregunta es para Aroa, para la maestra Aroa, y nos pregunta el Jorge Cuelo de la UNACH que los fondos para la transición energética y el fondo para el cambio climático fueron eliminados. No, el Fondo para Cambio Climático no fue eliminado. Lo que fue eliminado fue el mecanismo, digamos, a través del cual operaba. Que se trataba de un fideicomiso, pero el fondo está establecido por ley y no se eliminó, y ahora lo que está pendiente es que, como establece el decreto de eliminación del fideicomiso, es que Semarnat elabore una nueva propuesta de un nuevo mecanismo para que este gestione, pero ahora queda como muy en las manos de Semarnat cómo va a operar, y lo que estamos exigiendo justamente como sociedad civil es que se genere un mecanismo que sea suficientemente, bueno, que se genere ese mecanismo a través de un proceso participativo para asegurar que sea un mecanismo adecuado y democrático para la toma de decisiones, y sobre todo que también pueda ser intersecretarial y que no sea solo Semarnat quien está gestionando el fondo, sino que también se pueda hacer a través de otros, que otras secretarías e incluso la sociedad civil puedan tener una voz a la hora de las decisiones que se toman sobre el fondo. Ok, muchísimas gracias. Otra de las preguntas es ¿en dónde pueden consultar información respecto a el tema de biodiversidad, estos documentos para el biólogo Benítez, y cuáles son los retos a enfrentar ahorita? Bueno, ya los comentó, pero principalmente era esa la pregunta. Bueno, como lo mencioné, los documentos oficiales se encuentran dependiendo de la página del convenio del que estemos hablando, en el convenio de diversidad biológica, con que busquen www.cbd.int. Ahí se encuentran en los 6 idiomas de las Naciones Unidas, donde incluye el español. Y los invito también a que revisen la página de Conavio. Les pido a mis colegas de Conavio que en el chat pongan las ligas de la sección de cooperación internacional, donde pueden también enterarse un poquito de lo que estamos haciendo con distintas convenciones. Hay explicaciones de cómo funciona, pero pues desde luego hay que estar presentes, atentos a los documentos oficiales que se muestran como parte del momento que se está trabajando en los diferentes convenios. Pero ahí hay mucho, y cuando quieran podemos darles charlas un poco más a profundidad de los temas que les pueden interesar.
Gracias. Ok, muchísimas gracias por la información. Ahora, si alguno de los participantes quiere agregar algo, y bueno, agradecen por su tiempo y bueno, admiración por su trabajo, comentan acá algunas de las personas. Y bueno, también de parte de Lecochulé le queremos agradecer a cada uno de los ponentes y bueno, les vamos a hacer entrega de sus reconocimientos. ¿Nos pueden ayudar, por favor, David? Y bueno, el Instituto de la Juventud del Estado de Chiapas, la colectiva Cochulel y el colectivo Quibiernos Chiapas otorga el reconocimiento al biólogo Ezequiel Benítez por haber participado como ponente en el taller Herramientas para la construcción de capacidades en la incidencia ambiental el 27 de octubre del 2020. Muchísimas gracias, biólogo. Muchísimas gracias por la invitación. Y también a... ¿podemos proyectar la siguiente, David, por favor? Sí, y también el Instituto de la Juventud del Estado de Chiapas también le otorga el reconocimiento a la maestra Aroa de la Fuente López por haber participado como ponente Herramientas para la construcción de capacidades en incidencia ambiental el 27 de octubre del 2020, ando perdida, perdón. Agradecemos de verdad la participación de estos dos ponentes y como dice el biólogo Ezequiel Benítez, hay que hacer participación juvenil. Hace un tiempo estuve también participando en la Red Global de Jóvenes de la Global Young Biodiversity Network. Estuve participando junto con Amelia, junto con Grecia y es necesario sí o sí participar en estos espacios. Y bueno, les agradecemos también a todos los que estuvieron hoy presentes, a la directora del Instituto de la Juventud, perdón, problemas técnicos acá, a la maestra Getsemaní Moreno Martínez, a la diputada Adriana Bustamante, al biólogo Ezequiel Benítez, al biólogo Pedro Sánchez y a Eder Medina por acompañarnos el día de hoy, a todos los participantes. Y bueno, esperamos nos sigan acompañando el día de mañana y estos compartiendo información en diferentes eventos que están también las juventudes involucradas en grupos juveniles a nivel internacional con beneficios. Bueno, antes de que todos nos desconectemos, les pedimos que al final prendan sus cámaras. Bueno, aquí está la imagen con todos los demás participantes que están también en diferentes grupos y organizaciones. Y la intención también de este taller es que nos conectemos, que conozcamos más de estas redes donde están las juventudes y podamos también desde Chiapas sumarnos y hacer este proceso de incidencia, como bien lo menciona Aroa y el biólogo Ezequiel, para pues sumar fuerzas en beneficio de la conservación y la preservación de la biodiversidad y hacer frente a los retos en cuanto al tema del cambio climático. Entonces, prendemos todas nuestras cámaras para tomarnos la última foto y despedirnos.
Listo. Creo que hemos tomado ya algunas fotos. Pues agradecerles y Almita, muchísimas gracias a todos y a todos los que nos acompañaron hoy. Los esperamos el día de mañana con mucho gusto a partir de las 6 de la tarde, si no mal recuerdo. 5:50. Empezaremos un poquito antes y estaremos ya listos para continuar con las actividades del día 2, donde hablaremos sobre legislación en materia de protección al medio ambiente en Chiapas por la diputada Adriana Bustamante Castellanos y por el biólogo Sánchez Montero, el Sistema de Áreas Naturales Protegidas de Chiapas. Muchas gracias a todos, muy buenas tardes. Hasta luego. Muchas gracias, hasta luego. Gracias por la invitación. Gracias a todos. Hasta luego, un gusto verlos. Hasta luego, gracias. Hasta mañana. Luego. Gracias. Hasta luego, gracias.